Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en Enfoques. Queremos hablar sobre una temática que nos convoca como país, que son las Islas Galápagos. Tenemos como invitado al capitán Eduardo Neira. Él es también capitán de uno de los buques más importantes que recorre el archipiélago, el Endeavour, que está vinculado a National Geographic. Gracias por haber aceptado la entrevista, capitán. Usted en este momento está en tierra, pero la gran parte de su tiempo pasa en el mar y en el mar de las Galápagos. Quisiera conversar de dos áreas, tanto la parte de la reactivación turística, que es fundamental para la vida de los habitantes de las islas, pero también hablar sobre los riesgos de la fauna marina con la pesca indiscriminada. ¿Cómo han vivido ustedes el año de pandemia? Sin cruceros, sin turistas, 15 meses que este momento empieza a reactivarse. ¿Cómo ha sido el vivir cuidando el barco, estar en cuarentena, cuidar este enorme crucero que es el que tiene Endeavour allá vinculado a National Geographic durante 15 meses de pandemia? Sí, fue una experiencia durísima y muy interesante para todos en general, no solamente para los que nos tocó quedarnos a bordo de un barco, ¿no? En mi caso fueron 4 meses y medio sin poder saltar a tierra, así que tuvimos que ver la mejor manera de sobrellevar esta situación. ¿Tuvieron casos de COVID dentro del barco y por eso se quedaron 4 meses y medio sin desembarcar? No. Hubieron casos en otros barcos, pero afortunadamente en el nuestro no hubo ningún caso. Y justamente la razón por la que nos quedamos fue por prevención, ¿no? Y por mantenernos pues dentro del protocolo que estableció el gobierno y las empresas navieras que operan en Galápagos. ¿Cómo era mirar la pandemia en Ecuador y el mundo metido en el barco? Porque ustedes estaban en un microcosmos sin riesgo de contagio, que no era muy fácil permanecer a bordo, pero al mismo tiempo estaban apartados de los riesgos. ¿Cómo era observar al resto del mundo con todo el tema de cuarentena, todo el tema de miedos que fueron generándose cuando veíamos fallecer personas, contagios? Ahora, ventajosamente, la vacuna nos da un compás, una esperanza más clara. Efectivamente, fue una situación bien estresante para los que estábamos en el barco, ¿no? En especial cuando nos enterábamos que algún familiar o algún amigo había caído con COVID. De hecho, tuvimos un par de casos de parientes, familiares de tripulantes que estaban a bordo. Hubo el caso del papá de uno de los cocineros y él ya se desesperaba, quería salir, quería irse de alguna forma, pero no había, ¿no? Entonces, manejar situaciones así fue bastante duro, pero pudimos salir adelante. Y en cuanto a tu pregunta de cómo vimos desde allí, en realidad nosotros nos sentíamos como en una burbuja. Estábamos encerrados, pero en la mayor seguridad posible. Imagínate, el barco más cercano estaba a 500 yardas de nosotros y lo único que mediaba entre nosotros y el resto del mundo era el agua, ¿no? No podíamos saltar a tierra, como te decía, pero al mar sí. Un rato sí nos distraíamos saltando un poco al mar, eso nos aliviaba un poco psicológicamente. Y fue importante que nosotros estuvimos en permanente contacto con el mundo, ¿no? Gracias a los avances de la tecnología tenemos, aunque la señal era un poquito fluctuante, pero teníamos suficiente señal para mantener contacto con el mundo y con nuestros familiares. Pero fue una experiencia única el estar encerrados en este microcosmos, en esta burbuja que menciona Eduardo Neira. ¿Y cómo miran ahora la reapertura de las islas para el tema de turismo? Sabemos que el 100% de los isleños y los galapagueños están vacunados. ¿Cómo mirar y qué protecciones van a tener para esta reapertura nuevamente al turismo hacia las Galápagos? Con mucho optimismo, de hecho. Ya hace algunas semanas ya
algunas de las empresas, entre las que yo trabajo, reanudaron sus operaciones y con bastante éxito. Ya estamos volviendo a tener pues el nivel de demandas que teníamos en años anteriores, ¿no? Está subiendo la demanda de pasajes, de cruceros en Galápagos, ¿no? Y mucho tiene que ver el hecho que acabas de mencionar de que ya la población económicamente activa está vacunada. Ya faltan unos pocos menores de edad, pero se puede decir que Galápagos en su mayor parte está vacunado y eso nos da un aval para reemprender las actividades turísticas y estamos recibiendo pues esa respuesta del mundo exterior. Y también quienes llegan al barco, quien llega al crucero debe cumplir una serie de parámetros de bioseguridad, estar vacunado, tener pruebas de PCR para evitar llevar nuevamente el virus a la zona, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Nosotros desde un principio tuvimos un protocolo extremadamente cauto y detallado, ya que lo hemos ido actualizando poco a poco, ¿no? Al decir nosotros me refiero a nuestra empresa. Y ha sido una enseñanza grande también para estar al tanto de todas las posibilidades. Nosotros hemos estudiado, analizado cada posibilidad, ¿ya? Y hace poco yo me desembarqué y una de las cosas que hicimos fue un crucero de práctica, en la que pusimos en práctica, cabe la redundancia, todas estas medidas protocolarias, ¿ya? Las que mencionaste anteriormente, por supuesto, ¿no? Para que un turista llegue a nuestro barco debe haber sido previamente vacunado. Ni siquiera la PCR nosotros aceptamos. La vacuna, es decir, todos los que vamos a estar en el barco, tanto tripulantes como visitantes, huéspedes, tienen que estar vacunados y con 2 semanas de anticipación a abordar la embarcación. ¿Qué significa, Eduardo, un barco vinculado a National Geographic? Hablamos del Endeavour, con todo lo que ustedes hacen en el tema científico también. ¿Qué nomás hace este barco y cómo se lo diferencia de los cruceros regulares de líneas solo comerciales y no vinculadas a temas de ciencia? Sí, esto es un punto muy único, podemos decir, que tenemos en nuestra empresa, la vinculación con National Geographic, que como tú sabes, pues es una tremenda organización muy preocupada por todo el asunto de la conservación de la naturaleza. Claro, esta vinculación nos permite a nosotros trabajar desde ambos lados, ¿no? Desde el turismo y de la conservación de una manera muy armónica, sinérgica. Contamos con la presencia permanente de científicos de alto nivel, algunos de renombre mundial, premios Nobel, hemos tenido algunos, que constantemente pues llegan a bordo y dan una serie de científicas y enriquecen la visita de nuestros huéspedes, ¿no? Esto es algo, como te decía, pues muy particular de nuestra empresa, Lindblad National Geographic. La pregunta va también porque ¿cómo están mirando ustedes como personas que han estado vinculadas a las islas por muchos años lo que sucede con el tema de la pesca indiscriminada y las flotas pesqueras? Hemos visto que nuevamente hay alertas cerca del archipiélago, pero al mismo tiempo vemos unas declaraciones en donde la embajada china habla de que a partir de septiembre van a dejar de pescar por 3 meses. ¿Cómo entender, cómo proteger y cómo cuidar este patrimonio no de Ecuador, del mundo, que son las Galápagos? Y parte del cuidado es cuidar su fauna que está dentro del mar, todo lo que significa recursos pesqueros. ¿Cómo manejar esto? ¿Cómo hacer que todos seamos conscientes de la importancia del cuidado de los recursos pesqueros? Ya, es un tema dificilísimo que se ha venido agrandando con el paso del tiempo. Galápagos, siendo un lugar único, riquísimo en todo sentido, de riqueza natural, obviamente la riqueza ictiológica está allí y ha estado en permanente explotación desde antes incluso de que fuese declarado Parque Nacional. Ya las flotas extranjeras hacían pesca del atún principalmente en las áreas aledañas a Galápagos. Desde que se formó la Reserva Marina se dio un paso
adelante en torno a la protección, pero esto estamos viendo resulta insuficiente, porque ya hemos visto que ha sucedido la presencia de la flota china en años anteriores alrededor de la zona exclusiva, económica exclusiva que rodea las Islas Galápagos. Y esto está comprobado que incide en la reserva marina. Entonces, el propósito, en estos mismos momentos, se está tratando de extender el área de la reserva marina para propósitos de conservación, para propósitos de impedir que flotas como la China sigan acercándose y amenazando la riqueza ecológica de la Reserva Marina de Galápagos. Esto por un lado. Por otro lado, es muy importante que la ciudadanía ecuatoriana siga informándose, tomando conciencia del peligro que nos acecha y de esa forma empezar a exigir a nuestros gobernantes acciones más definidas en torno a esto. En este preciso momento, tengo entendido, hace poco me llegó un mensaje en Facebook que se está tratando de hacer una reclamo al gobierno, a la Cancillería, para que se tomen medidas y se explique pues al pueblo ecuatoriano qué es lo que se está haciendo, porque ya la flota está allí nuevamente. Es un tema muy complejo y muchas veces se dice no se cuida lo que no se conoce, y a veces los ecuatorianos oímos de Galápagos en el continente, pero no lo apreciamos porque no hemos estado allí, no nos hemos empapado de la situación. Entonces también es mostrar más el significado y la importancia de las Galápagos. Y cuando uno habla de una flota pesquera que está a X distancia de las Galápagos, piensa que son muchas millas náuticas y no se da cuenta que el daño, por más que estén fuera del área protegida, es extremadamente fuerte, porque ¿qué pasa con contaminación de aire? Si uno piensa, alguien fuma o alguien hace algo a X kilómetros, las ciudades enteras se ven contaminadas, porque el aire se mueve. Exactamente igual pasa con el agua. ¿Qué pasa con el tema de pescar fuera del área protegida, pero absorben o retiran recursos del área protegida? ¿Cómo lograr hacer que las personas comprendan que, aunque la flota, cualquier flota china o de cualquier parte del mundo, esté en el área que no es la protegida, generan riesgos a la zona que debe ser más cuidada? Sí, muy importante este punto. Has mencionado el aire y el agua. No son estáticos, tienen corrientes que mueven y además los animales no saben hasta dónde es un límite. Eso es algo que está en la mente de las personas, ¿no? Entonces, además, los límites son absolutamente imaginarios. O sea, nosotros a veces nos quejamos de llamarnos Ecuador por línea imaginaria. Sí. Lo cual puede traer muchas cosas positivas, pero también algunos temas complejos, porque es algo imaginario. Los límites solamente están trazados en los mapas, pero en el territorio no es que se los mira, menos aún, uno no tiene idea en la parte marítima. O sea, están, pero ¿cómo sabemos dónde empieza, dónde termina y cómo evitar causar daño a las Islas Galápagos? Así es, así es. Entonces, para figurar mejor esta situación, ¿recuerdas el caso de este tiburón Hope, que se le puso se lo bautizó con ese nombre, Hope, Esperanza? Esperanza. Era un tiburón que estaba haciendo, se le había colocado un dispositivo para seguimiento, para monitorearlo, GPS, ¿no? Supuestamente estaba moviéndose alrededor de las aguas de la reserva marina, ya cuando la flota china estaba merodeando en los exteriores de la reserva. Llegó un día en que desapareció la señal de Hope. ¿Y cuáles fueron las elucubraciones al respecto? Que estando tan cerca y sabiendo que todas las especies marinas se mueven largas distancias, algunos por miles de kilómetros, por miles de millas, ya como las ballenas, los tiburones mismos, entran y salen de la reserva. Ya ellos pueden estar protegidos mientras están en la reserva, pero si salen, ya pierden toda esa protección. Y pensamos que esa fue lo que sucedió con este tiburón, que perdimos total señal y sacamos la conclusión que había sido atrapado pues, por algún barco pesquero. Entonces, llevamos la de perder definitivamente, porque no se trata, está visto por lo que estamos hablando, de establecer límites. Si nos ponemos frente a un mapa mundi,
vamos a ver que el área de la Reserva Marina de Galápagos y de las demás reservas marinas del mundo es pequeñísimo proporcionalmente en comparación con la extensión de todos los océanos. En el Océano Pacífico, si tú miras un mapa, vas a ver que es apenas un puntito la Reserva Marina de Galápagos, ¿no? Y el resto, ¿qué pasa? El resto está siendo depredado de una manera exagerada, irresponsable, ¿no? Y eso es nuestra principal preocupación, no tanto los límites. Obviamente necesitamos esos límites, extender la reserva marina, es una necesidad, pero la amenaza sigue allí, porque ahí están las flotas, ahí está esa visión explotativa de las grandes flotas pesqueras del mundo. Ahora es la China, anteriormente eran la norteamericana, la rusa, la española, la portuguesa, ¿no? Y siguen allí. Entonces, eso es nuestra preocupación. La pesca industrial se sigue especializando, sigue desarrollando formas de explotación masiva, ¿ya? Que está causando un daño tremendo, no solamente a las aguas aledañas a Galápagos, sino en todos los océanos. Sí, ahí podríamos hacer otro análisis. Somos demasiados seres humanos y explotamos al planeta Tierra, ya sea en la parte de los océanos o ya sea en la parte terrestre. O sea, habría que hacer otra evaluación sobre cómo ser más sostenibles, sustentables y más responsables. Pero, Eduardo, volviendo a la pregunta, ¿cómo hacer que cada ecuatoriano quiera más a Galápagos, conozca más Galápagos, lo defienda más desde donde puede estar? ¿Cómo trabajar en ello? Ya, debemos empezar por la juventud, ¿ya? Y específicamente la juventud galapagueña. En esto hay mucho optimismo, porque cada vez más la juventud galapagueña se está empapando de la problemática, ¿ya? Es un tema de estudio permanente desde las escuelas, ¿ya? Hay programas de inclusión para proyectos, hacer proyectos con esta juventud. Entonces, ellos se están empoderando de Galápagos y su significado. Y ellos van a ser los que tomen la posta en el momento en los momentos futuros en cuanto a conservación y en cuanto a legislación y todo lo concerniente. Eso por un lado, pero no es suficiente. Galápagos es Ecuador y esto compete a todos los ecuatorianos. Todo este tipo de situaciones amenazantes para la naturaleza, para la conservación, para la sostenibilidad, ya es un tema que nos concierne a todos los ciudadanos, no solamente del Ecuador, sino en el mundo, que cada país tiene sus propios problemas, pero de índole semejante. Entonces es muy importante que los ecuatorianos nos empoderemos de nuestros propios problemas. De la pesca es importantísimo, lo que sucede en la Amazonía también, y extender la voz, invitar a la ciudadanía a participar. Es muy importante que una vez que nos informemos, que conozcamos, empecemos a participar. Y la tarea es muy larga. Muchísimas gracias a Eduardo Neira. Como hemos hablado de varios temas, la reactivación turística en las Islas Galápagos, que es fundamental para Galápagos y el Ecuador, el cuidado de las áreas de pesca, las áreas protegidas, evitar esa pesca indiscriminada. Él bien lo señala, no solamente cerca de las Islas Galápagos, sino en el mundo entero. Hay que cuidar nuestro planeta. Y lo último, hablar de empoderamiento de jóvenes, que los jóvenes conozcan Galápagos, conozcan Amazonía, conozcan el país, se empoderen, lo cuiden, lo respeten y entre todos hagamos que este país y este mundo sea mucho más amable para las futuras generaciones, pero en base a responsabilidad. Nuevamente, gracias a Eduardo Neira. Recordamos que él es capitán del navío del crucero Endeavour, vinculado a National Geographic, y también es el editor de la revista Verde Ecuador, que publica trimestralmente, Fundación Fidal. Así es que todos también pueden mirar más sobre la opinión de Eduardo Neira en Verde Ecuador a través de las páginas web de Fundación Fidal. Nuevamente, gracias a ustedes y a todos quienes nos acompañan semanalmente aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día
buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.